Plastigama Guapin. Hey, ¿vieron que ahora Plastigama, referente en la construcción en América Latina, está conectándose con Wavin, empresa global especializada en innovaciones para obras? Están conectando experiencia local con soluciones internacionales. Tu ingenio con innovaciones de afuera. La confianza de quien te conoce con soluciones más sustentables. Plastigama Wavin, conectando lo mejor del mundo con tu vida. Plastigama Guapin. Muy buenas tardes con todos. Si nos propusiéramos mirar más allá y frenáramos nuestra rutina diaria por un momento para reflexionar, capacitarnos y llenarnos de conocimiento, nos daríamos cuenta de la importancia de nuestro papel en nuestro entorno. Soy el ingeniero Jorge Gavino, asesor técnico de Plastigama Wavin. El día de hoy seré el moderador de esta segunda conferencia que nos dictará un graduado de Ingeniería Civil de la Universidad Central del Ecuador, quien también tiene sus estudios de posgrado en el Instituto Politécnico de Beira, en Portugal, donde obtuvo su maestría en Ingeniería Civil y Construcciones Civiles con una especialidad en eficiencia hídrica. Actualmente, él se desempeña como el cargo de asesor técnico en Plastigama Wavin y parte de sus actividades se enfocan en la ejecución de capacitaciones técnicas, desarrollo de nuevas tecnologías y el asesoramiento técnico en las diferentes familias de productos que hacen parte de este catálogo de Plastigama. En sus 4 años en la empresa ha complementado también su formación académica con la obtención del Diplomado Internacional de Aguas Pluviales y Alcantarillado, organizado por la SPOL y la Escuela de Aguas de España, además del Diplomado Internacional de Sistemas de Protección contra Incendios de la NFPA. Colega, amigo y compañero, el ingeniero Carlos Andrés Valenzuela Portilla, que nos dictará la conferencia de criterios técnicos sobre procesos constructivos de sistemas de desagüe, ventilación y evacuación de aguas lluvias en edificaciones de experiencias en obra. Con ustedes, Carlos. Muy buenas noches con todos. Jorge, muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto y un privilegio para mí nuevamente poder compartir una conferencia magistral el día de hoy. Muchísimas gracias por la presentación que tú has hecho. Soy Carlos Valenzuela, como bien lo indicó Jorge, soy ingeniero civil de profesión y durante la tarde y noche de hoy tengo el privilegio de presentarles el tema de criterios técnicos sobre procesos constructivos de sistemas de desagüe, ventilación y evacuación de aguas lluvias. Esto para edificaciones y experiencia en obra. Como ustedes saben, hemos coordinado y planificado un ciclo de capacitación de conferencias magistrales sobre técnicos de procesos constructivos con nuestras tecnologías durante 10 sesiones, empezando el 23 de junio y finalizando el 1 de septiembre. El día de hoy, pues, damos inicio, aperturamos la segunda conferencia y les invito nuevamente a todos ustedes a que sigan conectándose con nosotros en las futuras conferencias, porque los temas que vamos a tratar sin duda alguna son muy interesantes. Igual agradecerles por su tiempo, por su disposición y por su interés de seguir aprendiendo junto a nosotros. En la tarde de hoy trataremos un tema muy importante, como son los sistemas de desagüe, ventilación y evacuación de aguas lluvias en edificaciones y experiencias en obra. Ustedes muy bien saben, estos sistemas son de gran importancia, son esenciales para nuestro desarrollo, para evitar, entre otros, la proliferación de enfermedades y son sistemas que siempre están presentes en nuestras edificaciones.
Por lo tanto, es importante conocer aquellos tips o aquellos criterios de instalación. En ese sentido, vamos a realizar una breve presentación sobre nuestra marca. Les voy también a presentar las tecnologías, es decir, nuestras tuberías, accesorios de desagüe, ventilación, canales y bajantes. También vamos a tener la oportunidad de hablar sobre complementos como cajas domiciliarias. Y de la misma manera vamos a enfocarnos en tips previos que nosotros requerimos para una buena instalación de estos productos, así como también las herramientas, los equipos, la mano de obra y cuáles han sido o cómo podemos realizar estas experiencias de instalación en los diferentes proyectos. Finalizaremos con las pruebas típicas que se pueden aplicar para aceptar estos sistemas una vez están instalados y finalmente terminaremos pues con los errores más comunes en la instalación de este tipo de sistemas de desagüe y ventilación. Vamos a iniciar entonces con la introducción sobre nuestra marca. Es importante, como ustedes bien conocen y deben estar ya familiarizados, Plastigama Wavin es el líder en cuanto a categoría de tuberías y conexiones plásticas, también de sistemas de almacenamiento. Hoy en día contamos con tecnologías para tratamiento de aguas residuales, sistemas contra incendios, sistemas urbanos de drenaje sostenible, y eso pues nos ha permitido estar presente en la mayoría de familias y hogares de la población ecuatoriana y en diferentes proyectos tanto de construcción como de infraestructura. Nuestro objetivo, sin duda alguna, es el de configurar ciudades y entornos cada vez más resilientes y resistentes al cambio climático. Y es importante también que ustedes puedan recordar que nuestra empresa, Plastigama Wavin, es de origen nacional, pero pertenece también a una comunidad o a una gran familia de empresas bajo el liderazgo de Orbia. Esto a su vez nos permite a nosotros aplicar o implementar nuevas tecnologías al momento de gran eficiencia. Es importante también recordar que dentro de las diferentes soluciones para los mercados, actualmente Plastigama Wavin se enfoca o trabaja en soluciones para construcción, para infraestructura, para telecomunicaciones. Incluso también contamos con un portafolio o catálogo para rehabilitación sin zanja, es decir, para proyectos de agua potable o de alcantarillado, donde no necesitamos aperturar zanjas para poder rehabilitar. Y es importante también que ustedes recuerden y conozcan sobre nuestros compromisos. Hoy en día estamos muy orientados, muy enfocados en cumplir con ciertos objetivos de desarrollo sostenible, como el suministro y el abastecimiento de agua seguro y eficiente. También nos interesa muchísimo contribuir con la mejora de la salud, la higiene, a través de los diferentes desarrollos e innovaciones que estamos realizando como departamento técnico y como empresa para ofrecer nuevos productos, nuevas tecnologías. De la misma manera, estamos muy enfocados en producir y configurar ciudades y entornos cada vez más resistentes al cambio climático, especialmente al cambio del ciclo del agua, pero también a que estos entornos sean más resilientes, es decir, que tengan la capacidad de poder estar preparados ante eventuales efectos del clima, como por ejemplo potenciales inundaciones. De igual manera, pues nos interesa muchísimo mejorar el desempeño en la construcción y es por eso que nos ha parecido muy importante compartir con ustedes este tercer ciclo de conferencias ya relacionado con instalación. Como ustedes saben, hemos también desarrollado 2 ciclos anteriores a este de conferencias. En el 2020 presentamos nuestras tecnologías, en el año 2021 presentamos criterios de diseño con nuestras tecnologías y ahora en el 2022 estamos presentando los criterios o procesos constructivos, es decir, criterios de instalación, de igual manera con nuestras tecnologías. Como pueden ustedes darse cuenta, nuestra innovación no solo habla muy bien de la familia de productos y desarrollos que la empresa está fabricando desde hace más de 64 años, sino también de las propuestas o soluciones y en este caso en capacitaciones que nosotros tratamos de poner a su servicio para que estemos siempre actualizados. En ese sentido, el día de hoy nos vamos a enfocar en una familia de productos que es la línea sanitaria premium, en la cual
está incluido lo que son las tuberías y accesorios para desagüe, ventilación, y también vamos a hablar de algunos complementos como las cajas domiciliarias y, por último, de canales y bajantes. Es muy importante que ustedes también conozcan sobre nuestro compromiso con la mejora continua. Para nosotros es un privilegio y un honor contar con 5 certificaciones internacionales que hablan muy bien de nuestro compromiso, precisamente con mejorar día a día. En ese sentido, contamos con certificaciones internacionales referidas a nuestro sistema de calidad, como la ISO 9001, a nuestro sistema ambiental, como la ISO 14001, a nuestro sistema de gestión de ensayos para laboratorios acreditados, como la ISO IS 17025, y contamos también con certificaciones internacionales como la ISRS nivel 6 y la OSAS 18001, relacionadas con los sistemas de gestión para salud y seguridad ocupacional. Importante también recordar nuestro compromiso con la calidad permanente. Tenemos también el honor de ser la empresa en este segmento de productos con más sellos de calidad en el mercado, los cuales aplican para distintas familias de productos, entre ellas productos del segmento de construcción o predial y también del segmento de infraestructura. Con esta introducción vamos a dar inicio entonces a la presentación de nuestras tecnologías. Vamos a empezar hablando de nuestras tuberías y accesorios de desagüe y ventilación. Muchos de ustedes deben conocerlas, estoy muy seguro, están muy familiarizados con nuestros productos. En esta diapositiva ustedes están viendo precisamente los tubos para desagüe. Estos tubos o estas tuberías están fabricadas bajo la norma técnica ecuatoriana INEN 1374. Los producimos en diámetros nominales externos en un catálogo desde 50 hasta 200 milímetros y con longitudes útiles de 3 metros y de 6 metros según los diámetros nominales que ustedes pueden apreciar en la imagen. Algo muy importante que ustedes deben conocer es que esta familia de productos cuenta con su certificado de conformidad con sello de calidad INEN vigente. El trabajo que ha realizado Plastigama Wavin es de destacar por su labor en cuanto a la obtención de estos sellos de calidad, pero también en su trabajo permanente para mantenerlos vigentes y de esa manera también para seguir obteniendo las actualizaciones de estos respectivos certificados. De la misma manera, contamos con las tuberías para ventilación. Ustedes pueden observar en la diapositiva, están fabricados bajo la norma técnica ecuatoriana INEN 2474 y contamos con diámetros nominales de 50, 75 y 110 milímetros. En cuanto a sus longitudes útiles, tenemos longitudes de 3 metros y de igual manera cuenta con su respectivo certificado de conformidad con sello de calidad INEN vigente. Importante hablar sobre la gama de accesorios. Nuestra línea sanitaria premium, que engloba a las tuberías de desagüe y ventilación, cuenta con una amplia gama de accesorios como los que ustedes pueden ver en la imagen, desde codos de 45 a 90 grados, que nos permiten hacer cambios direccionales en sentido horizontal y vertical. Tenemos accesorios como test, reductoras, yes. Vamos a ver lo importante de estos accesorios, de uniones, de sifones o de U con registro, reductores. Y también tenemos pues los complementos como ustedes bien conocen, tapones, rejillas y cajas domiciliarias. En este sentido, es muy importante aclararles a ustedes que estos accesorios son compatibles y se utilizan tanto para la conexión de tuberías de desagüe como para las tuberías de ventilación. De la misma manera, estos accesorios también cuentan con el certificado de conformidad con sello de calidad INEN. Ustedes están viendo a continuación algo muy importante. Les presento a parte de nuestras librerías BIM Plastigama. Los invito también a que ustedes puedan ingresar al link que ustedes ven en imagen y que puedan descargar nuestras librerías totalmente gratuitas, no tiene costo. Ustedes van a poder acceder a este tipo de herramienta que Plastigama Wavin pone a su disposición para que puedan emplearlos en sus proyectos a través de software Revit y de la plataforma BIM. En ese sentido, ustedes pueden contar con la familia de productos que estamos tratando el día de hoy, es decir, sanitaria premium, de desagüe, ventilación. Van a contar también con el catálogo de tuberías para conducción de agua fría y caliente, como vimos la anterior semana con el ingeniero Eduardo Veloz.
tanto para tecnologías soldables como para tecnologías roscables de polipropileno y también de termofusión incluso. Van a encontrarse con las librerías de tanques, es decir, para almacenamiento de fluidos y de agua potable. Y van a encontrarse también con librerías de sistemas eléctricos y una muy interesante, nuestra línea CPVC Fire, que es una tecnología para sistemas contra incendios en ocupaciones de riesgo leve. ¿Por qué es interesante e importante que ustedes puedan acceder a estas librerías y aplicarlas en sus proyectos? Ustedes están viendo la diferencia de utilizar una librería estándar y una librería que está diseñada con los requisitos y características de accesorios reales y de tuberías reales. En la parte izquierda, ustedes tienen una librería estándar y bien el uso de estas librerías les podría a ustedes hacer cometer errores en su diseño, como por ejemplo emplear codos de 52 grados. ¿Cuál es el problema de este tipo de efecto? Que ustedes no van a encontrar comercialmente codos con estas dimensiones o estas características. O también pueden caer en el error de omitir ciertos criterios de diseño, como por ejemplo la unión de bajantes y de colectores horizontales en sistemas de desagüe a través de accesorios como T. En ese sentido, utilizar las librerías BIM de Plastigama Wavin les permite a ustedes, en primer lugar, utilizar accesorios y tuberías que son comercialmente disponibles, que nosotros los tenemos en stock y que están precisamente diseñados con los requisitos dimensionales de materias primas que el fabricante, en este caso Plastigama, produce, y también les va a dar a ustedes la seguridad de realizar sus diseños en función de los criterios de diseño y del acople de piezas disponible. De esa manera, por ejemplo, ustedes van a tener la seguridad de realizar sus conexiones a 45 grados y en caso que haya pues alguna interferencia, el sistema se los va a indicar. De igual manera, con esta herramienta ustedes pueden obtener un listado de materiales muy preciso, lo que les permite evitar desperdicios en obra. Les invito desde ya a las conferencias del 28 de julio y del 1 de septiembre, donde vamos a hablar más a fondo de estos temas. De hecho, vamos a tener también la oportunidad de contar con invitados especiales del extranjero que nos van a poder también compartir sobre sus experiencias con las librerías BIM. Ahora vamos a hablar sobre canales y bajantes. Les presento, ustedes están viendo los componentes de nuestros canales y bajantes de PVC. Contamos con canales de 3 metros, bajantes también de 3 metros, accesorios como soportes de canales, diferentes piezas o accesorios como uniones de esquinas externas, internas, tapas, los soportes, que en este caso son de PVC, también soportes metálicos para canales y bajantes, tornillos de acero inoxidable, lubricante de silicona que lo vamos a necesitar, ya vamos a ver más adelante cómo lo empleamos, y los hidrosellos. De igual manera, les invito a la conferencia del 21 de julio con el ingeniero Eduardo Veloz, que nos hablará sobre evacuación de aguas lluvias en grandes cubiertas y experiencias en obra. Estos canales y bajantes de PVC son muy importantes. De hecho, las tuberías de desagüe que acabamos de ver anteriormente también nos permiten realizar evacuación de aguas lluvias. Hoy en día son, de hecho, tuberías que se utilizan para esta función, y contamos también con esta línea con los canales y bajantes de PVC, que además de ser sistemas decorativos para recolección de estas aguas lluvias y conducción de este tipo de caudal, nos dan ventajas que realmente no las tiene otro tipo de producto u otra materia prima. Por ejemplo, son productos inoxidables porque cuentan con una materia prima como el PVC, lo cual les da también una resistencia a radiación UV, vienen protegidos, tienen precisamente en su estructura aditivos y materiales que le permite ser resistente a la radiación UV. Cuentan con una alta durabilidad y resistencia, cuentan con una muy buena resistencia a golpes y a deformaciones, son livianos, eso realmente en instalación es muy importante, especialmente cuando trabajamos en alturas de fachadas, por ejemplo. Son fáciles de instalar, ya lo vamos a comprobar, es un sistema intuitivo, pocas piezas, realmente no nos confundimos, es muy fácil. La mano de obra y el equipo no requiere de un número exagerado de personas ni de instaladores. Con una sola persona o máximo con 2 personas se puede realizar una instalación sin ningún inconveniente. El ensamble se lo realiza de forma manual. El diseño especial tiene un acabado
fino, es un acabado muy agradable que guarda armonía con las fachadas y además puede ser pintado. Los accesorios son compatibles entre sí y con respecto a su capacidad hidráulica podemos manejar superficies de 70 a 90 metros cuadrados de cubierta por bajante. Para la instalación vamos a recordar que necesitamos dar pendientes del 0.2% por cada metro de longitud. Los soportes horizontales los vamos a colocar cada 75 centímetros y los verticales cada metro con 50. Les presento también a nuestras cajas domiciliarias. Estos elementos son complementos de la línea de desagüe, tienen muchísimas ventajas y realmente nos dan muchos beneficios en cuanto a su instalación y uso. Estos elementos nos permiten realizar la recolección en los puntos bajos de nuestros domicilios de las aguas servidas y también de las aguas pluviales, para de esa manera conectarnos posteriormente a las redes principales de alcantarillado público. En ese sentido, contamos con cajas que tienen una sección de 39 por 43 centímetros con alturas variables disponibles desde 25, 32, 40 y 47 centímetros. La materia prima que empleamos para estas cajas en su fabricación es el polietileno y las fabricamos bajo proceso de rotomoldeo. Tienen total compatibilidad con las tuberías de desagüe y para la instalación lo único que vamos a necesitar son anillos de caucho de 50 y de 110 milímetros y las respectivas brocas o sierras de copa de los mismos diámetros para poder realizar las perforaciones. Aquí ustedes están viendo algo importante. La ubicación de las cajas de inspección en el predio es esencial, es vital, ya que, como yo les había mencionado, esto nos permite realizar una evacuación, receptar todas las aguas servidas y pluviales que nosotros estamos conduciendo y captando en nuestras cubiertas y que salen desde los dispositivos sanitarios, y de esa manera nosotros podemos ya empatar nuestro domicilio con las redes públicas y poder realizar una evacuación eficiente de estas aguas. En ese sentido, es importante que ustedes conozcan, las cajas de inspección no deberían estar alejadas a más de 15 metros entre sí, y es importante también en nuestros diseños identificar los puntos de descarga de las aguas servidas al sistema público, para que el diseñador o el proyectista pueda concebir o pueda tener clara la idea de dónde va a ubicar estos puntos. Miren ustedes lo importante de estos sistemas. Ustedes saben muy bien o han escuchado de la línea de fábrica. Es esa delimitación o ese límite físico pues, que se establece para diferenciar el predio y la zona pública. En ese sentido, todo lo que está dentro de la línea de fábrica, por decirlo así, va a hacer referencia a nuestros predios, a nuestros linderos, y ahí podemos utilizar nuestras cajas domiciliarias, las cuales van a recolectar las aguas servidas y las aguas lluvias. De hecho, en esos puntos nosotros podemos realizar inspecciones a futuro y vamos a poder conectar las tuberías de salida que se conectan, como ustedes pueden ver ya, a los sistemas de alcantarillado público o a las redes terciarias. En ese sentido, a través de una acometida domiciliaria, desde la caja de polietileno, podemos nosotros con tubería de PVC de desagüe de 110 milímetros conectarnos hacia las cajas de registro de acera que ustedes están viendo después de la línea de fábrica. Eso nos permite también configurar sistemas integrados y aprovechar de mejor manera pues, el catálogo que Plastigama Wavin está poniendo a su disposición para proyectos, por ejemplo, en urbanizaciones, en barrios, para proyectos de infraestructura en general, donde este sistema es muy eficiente porque no necesita, entre otros, el fundido de hormigón, tampoco necesita acero de refuerzo y, por ejemplo, en lugares donde tenemos presencia de niveles freáticos altos, permanentes lluvias, pues nos va a dar sin duda alguna muchas ventajas. Vamos a hablar, es muy importante que hagamos un recordatorio respecto de algunos temas de diseño y de evaluación. Recuerden que hace un año hablamos de estos temas. Ustedes pueden, si gustan, verificar en nuestro canal oficial de YouTube y poder revisar la conferencia sobre criterios de diseño de este mismo tema.
Sin embargo, hoy vamos a ver un resumen muy breve de la normativa. Por ejemplo, para diseño, ustedes saben que contamos con diferentes códigos y normas, como el Código de Práctica Ecuatoriano de la Construcción, para el diseño de instalaciones sanitarias, Código Ecuatoriano de la Construcción de Obras Sanitarias. También tenemos diferentes normas de diseño de las distintas empresas de agua potable y alcantarillado, y también contamos con la norma ecuatoriana de la construcción. Para aguas lluvias es muy importante que utilicemos el documento de determinación de ecuaciones para el cálculo de intensidades máximas de precipitación. Esto cuando nosotros vamos a calcular los caudales de diseño junto con los coeficientes de escorrentía, áreas aportantes. En este caso nosotros vamos a necesitar la intensidad de lluvia y por esa razón este documento es de gran importancia. En cuanto a normativa regional, es muy importante que también tengamos en cuenta estos documentos. Por ejemplo, los reglamentos técnicos del sector de agua potable y saneamiento, RAS 2000 de Colombia, el título A y el título D, hacen referencia a los sistemas de agua potable y saneamiento básico y también a los sistemas de recolección de aguas servidas y aguas lluvias. Importante también que revisemos y consideremos la norma técnica colombiana, la NTS 1500, que hace referencia al Código Colombiano de Fontanería y otros documentos como el de instalaciones hidrosanitarias y de gas para edificaciones que ustedes están viendo en imágenes. Revisemos entonces algo de esos criterios que les había comentado. ¿Por qué son importantes? En primer lugar, los sistemas de desagüe. Permiten evacuar las aguas servidas, como ustedes saben, que se generan producto de la actividad humana. También son importantes porque estas aguas servidas son conducidas a un sistema público, el cual después va a entregar estos caudales a las plantas de tratamiento. Nos sirven, en resumen, para prevenir la proliferación de enfermedades relacionadas con la gestión incorrecta de aguas servidas. Por lo tanto, ustedes pueden darse cuenta que la calidad en cuanto a los diseños, pero también en la instalación, va a garantizar sin duda alguna un adecuado funcionamiento y vida útil de estos sistemas. Sobre el resumen de los criterios de diseño, les comento, es importante que podamos hacer un resumen de lo que ya vimos hace un año para recordar, en primer lugar, el método de cálculo es del método de Hunter por unidades de descarga y simultaneidad de uso. También es importante que nosotros recordemos sobre las relaciones hidráulicas para conductos circulares. Recuerden que para nuestros sistemas el coeficiente de rugosidad o el coeficiente de Manning es de 0.009, esto para tuberías y accesorios de PVC. Los proyectos arquitectónicos, cuando nosotros hablamos de instalación, es vital que el diseñador, el ingeniero, el arquitecto o también el instalador de obra puedan realizar una compatibilidad de planos, puedan reunirse, puedan hablar, puedan aclarar dudas. Esto les va a permitir solventar inquietudes y no cometer errores que después pueden ser mucho más costosos y más difíciles de recuperar o por lo menos de tratar. En ese sentido, también es importante cuantificar las unidades de descarga por dispositivos sanitarios, cuantificar el máximo número de unidades por descarga de bajantes, el máximo número de unidades de descarga por ramales horizontales, y con esos datos nosotros ya en diseño procedemos a dar pendientes a los sistemas y a comprobar las velocidades de diseño. También es importante recordar cuáles son esos componentes de los sistemas de desagüe que forman parte de nuestras edificaciones. Tenemos en primer lugar a las derivaciones, que son tuberías y accesorios que alcanzan o que conectan los aparatos sanitarios, y las bajantes. Tenemos también las bajantes, en este caso, que son tuberías verticales para evacuación de aguas servidas, y tenemos los colectores principales que conducen ese conjunto de aguas servidas hacia los sistemas de alcantarillado público. Y podemos nosotros en estos puntos implementar los complementos como las cajas domiciliarias. También es muy importante que nosotros recordemos sobre simbología. Recuerden, cada proyecto tiene sus planos de diseño de instalación. Por lo tanto, va a ser muy importante que siempre revisemos cuál es la simbología, que tengamos una leyenda adecuada para poder interpretar de manera correcta cómo deben estar instaladas estas redes, y de esa manera poder realizar un trabajo adecuado. Entonces, siempre va a ser importante revisar con anterioridad los planos.
Otro punto u otro criterio interesante de diseño que debemos recordar es la importancia del diferencial de altura. Recuerden que estos son sistemas que trabajan a gravedad y por lo tanto va a ser esencial que calculemos cuál es ese pendiente que debemos darles a los sistemas para cumplir velocidades mínimas y máximas y por lo tanto no interferir con elementos estructurales de nuestras edificaciones. Cuando tenemos, por ejemplo, losas deck, es importante que utilicemos la soportería adecuada para de esa manera poder descolgar las tuberías y evitar interferencias. Cuando tenemos, por ejemplo, losas alivianadas, no es recomendable perforar los elementos estructurales como vigas principales o secundarias para poder realizar el descuelgue o el paso de estas tuberías. Y miren, muchas veces se pueden adoptar soluciones como la configuración de capiteles que nos permiten acoplar las tuberías y darles paso junto con su pendiente de tal manera que no existan daños de tipo arquitectónico ni estructural. En cuanto a los principios de diseño de las redes de ventilación, también debemos recordar por qué son importantes estos sistemas. Estos sistemas muchas veces pueden pasar por desapercibido, no le damos la importancia del caso, muchas veces existen personas e incluso profesionales relacionados con la construcción que no consideran estos sistemas y esa acción trae efectos negativos a mediano y largo plazo, ya que estos sistemas son esenciales. ¿Para qué? Para que puedan trabajar de manera adecuada las redes de desagüe. ¿Y por qué? Las tuberías de ventilación permiten proteger los sellos hidráulicos y airear los drenajes que hacen parte de las redes de desagüe. De igual manera, permiten o evitan la pérdida de sellos en sifones, el retraso del flujo y el deterioro de los materiales. Otra de las razones importantes para que trabajen bien las redes de desagüe es que estos sistemas de ventilación permiten evacuar los gases que se originan en las redes de alcantarillado pluvial y en estos conductos y que pueden retornar o regresar a través de los sistemas de desagüe hacia el interior de los domicilios. Por lo tanto, un consejo que les puedo dar: no escatimemos en nuestros proyectos, no pensemos que las tuberías de ventilación y sus accesorios son innecesarios, de hecho son indispensables, deberíamos emplearlos siempre para mantener ventilados nuestras redes, para mantenerlos siempre en contacto con presión atmosférica y para contribuir a que su funcionamiento sea el más adecuado. Aquí estamos viendo los 3 principios de ventilación. Tienen la ventilación primaria, que en resumen se adapta hasta edificios de 7 pisos. Podríamos decirlo que es la ventilación más sencilla de configurar. Generalmente se basa en la prolongación del conducto de ventilación en un tramo de la bajante. Es decir, nosotros prolongamos la bajante de aguas servidas con tubería de ventilación y la llevamos a un punto donde esté en contacto con la presión atmosférica, puede ser la terraza o una mampostería. En el segundo caso, pues tenemos la ventilación secundaria, que se la puede aplicar en edificios de 7 a 14 plantas y, en resumen, lo que consiste es en instalar un conducto de ventilación paralelo a las bajantes principales del sistema de desagüe. De esta manera, nosotros también podemos mantener ventiladas nuestras redes de desagüe sin ningún inconveniente. Y la ventilación terciaria, que es realmente la más importante, de hecho es la que se aplica para edificios de más de 14 pisos, pero también podría aplicarse para viviendas unifamiliares, es la que nos permite ventilar a cada dispositivo sanitario, como ustedes ven en la imagen. Pueden darse cuenta que la ventilación está instalada para los inodoros, los lavabos, las duchas, para todos los dispositivos sanitarios, los cuales van a tener un tramo de ventilación y a su vez estos tramos de ventilación van a conectarse tanto a tuberías verticales secundarias o primarias. ¿Qué pasa cuando no consideramos estos sistemas? Podemos también nosotros fomentar un problema muy común en estas redes como el sifonamiento. En este sentido, la pérdida del sello hidráulico se puede dar por 3 factores, como son la evaporación. Ustedes saben, cuando la humedad relativa en el interior del edificio es baja y, por ejemplo, cuando el inmueble no ha sido utilizado en periodos largos de tiempo, pues el sello de agua puede desaparecer debido a la evaporación. Por fugas, cuando las instalaciones
son defectuosas, los accesorios han sufrido de algún golpe, de alguna ruptura, pues obviamente vamos a tener también la pérdida del sello hidráulico. Y también este problema se puede dar por atracción capilar. Cuando, por ejemplo, una pieza de material poroso se encuentra conectando la parte del sello hidráulico con la bajante, ahí podemos nosotros también tener una fuga o una pérdida de este volumen de agua represado en el sifón del accesorio y por lo tanto podemos tener problemas. Si verificamos lo que nos dice la NTC 1500, esta normativa técnica colombiana, vamos nosotros a poder observar cómo nos permite esquematizar la instalación de las redes de ventilación. Ustedes pueden darse cuenta, el concepto de diseño y de instalación prevé conexiones a 45 grados también, tal cual se lo hace en desagüe, y ustedes están viendo 3 tipos de conexión, que serían la ventilación primaria con una tubería de mayor diámetro, la ventilación secundaria, y también están viendo las conexiones que se derivan a cada piso y a cada dispositivo sanitario, en caso de querer realizarlo de esta manera. En cualquiera de los casos, pues como les menciono, es importante que las conexiones se realicen a 45 grados. Vamos entonces a analizar en este momento sobre los tips previos para una adecuada instalación. El primero de ellos tiene que ver con la cuantificación y la revisión de materiales. Ustedes están viendo en la imagen algo muy importante. Sé que muchas de las personas que nos están viendo son expertas instaladores de este tipo de tecnologías, pero siempre es importante que recordemos algunos tips previos y básicos. No olvidemos cuantificar, contar todos los accesorios, todas las tuberías que nosotros necesitemos, todos los materiales adicionales, porque cuando ya estamos en obra y necesitamos un material extra que no fue cuantificado, muy probablemente esos rendimientos se vean afectados. Es por esa razón que tenemos que revisar los planos previamente, verificar las longitudes de tubería, verificar los accesorios, como yo les decía, con el diseñador o el proyectista, para estar seguros, como ven en la imagen, que vamos a tener todos los elementos necesarios para nuestra instalación. No se olviden también verificar, ustedes son fiscalizadores en sus proyectos, de cómo llegan, de cómo están sus accesorios, para que ustedes puedan apreciar que están en buen estado, que no están deformados, que cumplen precisamente con los requisitos y con las garantías que les da el fabricante y que de esa manera ustedes van a poder emplearlos en su instalación. El segundo paso, que muchas veces no se practica durante la instalación porque queremos hacerlo todo rápidamente y evitamos este paso, es presentar los productos y verificar el diseño. No se olviden, es importante que nosotros presentemos en seco, sin soldar, las tuberías y los accesorios, para que de esa manera nosotros verifiquemos más o menos cómo va a quedar la instalación en función del diseño. De esa manera nosotros podemos verificar si tenemos alguna inconsistencia, si tenemos alguna duda y poderla solventar a tiempo. No se olviden también, es importante revisar los criterios de diseño que ya analizamos, como son las normas, las velocidades, las pendientes, las conexiones. Recuerden que para desagüe nosotros recomendamos que las conexiones se hagan a 45 grados. Ustedes están viendo en la imagen, los ángulos son a 45 grados, tanto para la conexión de la ducha, tanto para la conexión del lavamanos. Y están viendo también, por ejemplo, que en desagüe siempre van a tener preferencia aquellos dispositivos sanitarios que requieran de diámetros mayores. Por ejemplo, ustedes ven que un colector principal en este caso es el del dispositivo sanitario, ¿sí? El cual requiere por norma un diámetro mínimo de 110 milímetros. A este colector de 110 milímetros se está conectando tubería de 50 y de 75 milímetros, de ducha, de lavamanos, y todas las conexiones se hacen a 45 grados. En cuanto a las herramientas y mano de obra requerida, para la instalación de las tuberías de desagüe y accesorios de desagüe y también de ventilación, vamos a necesitar los siguientes materiales. Tenemos un arco de sierra, la lima, la brocha o el aplicador. Este material es muy importante, ya vamos a ver más adelante por qué.
a veces no lo consideramos también, y eso puede jugar un papel negativo a la hora de aplicar el cemento solvente o la soldadura líquida. Y vamos a necesitar también flexómetro, lija de grano fino, que puede estar en el orden del número 150 al 300. Siempre vamos a emplear una lija de grano fino. Y por supuesto vamos a necesitar de nuestro preparador de superficie y de las soldaduras líquidas o del cemento solvente. Recuerden, tuberías de desagüe, ventilación, se unen a través de los accesorios que hemos visto por medio de este sistema. Tienen juntas por cementado solvente a través de sistemas espigo-campana. Están viendo en la imagen los materiales adicionales que necesitamos. En primer lugar, Polilimpia es un preparador de superficies. Se utiliza para la aplicación del cemento solvente. También contamos con las soldaduras líquidas, en este caso con Polipega para diámetros de hasta 110 milímetros, Calipega para diámetros de hasta 160 milímetros y Calipega de grandes diámetros, para diámetros mayores a 160 milímetros. Aquí respondemos a algunas inquietudes. Muchas veces nos consultan en nuestras capacitaciones técnicas por qué cuentan con diferentes soldaduras líquidas, cuál es la diferencia entre ellas. Pues ustedes tienen aquí las respuestas. La diferencia entre ellas es dónde las aplicamos, para qué diámetros nosotros usamos cada soldadura líquida. Vamos entonces a analizar ya los procesos de instalación de estas tecnologías, ¿sí? Y los proyectos donde nosotros empleamos estas tuberías y accesorios. Ustedes están viendo en el presente video los materiales. Tenemos un arco de sierra, ¿sí? Tenemos un lápiz también, el flexómetro, que es muy importante para medir los neplos de tubería y hacer los cortes. Tenemos un cuchillo que nos va a permitir dar un acabado más adecuado a las tuberías cuando las cortamos. El aplicador, vamos a ver por qué es importante una brocha. La lija, como les mencionaba, necesitamos un paño o también puede ser un wipe para poder realizar la limpieza de las tuberías y accesorios. Obviamente vamos a necesitar el cemento solvente o soldadura líquida, en este caso Polipega, el preparador de superficies que es Polilimpia, el cual se lo aplica primero antes de la soldadura líquida. Los accesorios, como ustedes pueden ver, vamos a trabajar con codos de 45-90 grados. Para este ejemplo, la tubería de desagüe y la tubería de ventilación. En este caso, nosotros estamos utilizando accesorios y tuberías de 50 milímetros para el video que ustedes están viendo. Primer paso, limpiamos, ¿sí? Como ustedes observan, es importante remover polvo, impurezas que estén contenidas y hacemos la presentación de los materiales, como yo les había indicado en el punto 2 de los tips previos. Eso nos va a permitir estar seguros de la compatibilidad de los materiales. Cuando nosotros cortamos los tubos, es importante que con el cuchillo podamos retirar o remover las rebabas que se generan durante este proceso. Lo mismo lo podemos realizar con la ayuda de una lija de grano fino. Miren ustedes la importancia del aplicador, en este caso de la brocha. Recomendamos utilizar un elemento como estos que sea de la longitud de la campana para poder aplicar la soldadura de la manera más adecuada y hacerlo también de la forma técnica más recomendada. De igual manera, cortamos de la dimensión de la longitud de la campana del accesorio un pedazo o un tramo de lija de grano fino y procedemos en primer lugar a lijar la superficie suavemente, no necesitamos exagerar, hasta como ustedes pueden apreciar en el video, la diferencia de color, se remueve pues ese brillo natural que tienen las tuberías de PVC y hacemos lo propio también en la parte interna de la espiga de los accesorios, de la parte interna de la campana de los accesorios, perdón. Lo hacemos tanto en el espigo de la tubería como en la parte interna de la campana de cada accesorio. Procedemos a aplicar Polilimpia, como ustedes están viendo, con un paño, y la aplicamos en el espigo de la tubería. De esta manera, repetimos pues este paso también en la parte interna de la campana del accesorio. Como ustedes están viendo, no necesitamos aplicar en exceso el preparador de superficies o Polilimpia, y nos alistamos ya para realizar
el proceso de unión con cemento solvente. Antes de esto es importante que ustedes puedan agitar el envase antes de proceder a insertar el aplicador y soldar. Miren ustedes, insertan la brocha o el aplicador en la soldadura líquida, escurren y con una sola pasada ustedes pueden realizar el proceso de soldadura, el cual lo van a aplicar primero en la parte del espigo de la tubería, ¿sí? Tal cual ustedes están viendo la imagen. Con lo que sobra, que tienen ustedes en la brocha de soldadura líquida, ustedes proceden a aplicar en la parte interna de la campana del accesorio. No necesitan aplicar en toda la longitud de la campana del accesorio para evitar un exceso de soldadura líquida. Basta con que lo hagan en los 2/3 de la longitud de esta campana y finalmente nosotros vamos a ver cómo realizamos la conexión. Observen, todo el proceso es manual. Insertamos tubería y accesorio, realizamos un cuarto de giro y finalmente lo que podemos hacer es limpiar el exceso de soldadura que nos queda cuando el accesorio pues empuja la soldadura a través de la tubería. El siguiente paso que nosotros debemos realizar es el siguiente. Como yo les mencionaba, es importante que nosotros verifiquemos lo que nos dicen los planos con lo que nosotros vamos a realizar en obra. Miren, ustedes pueden apreciar en este momento, estamos realizando una instalación. Vimos primero cómo se conectaba el sanitario. En este instante vamos a ver que a este colector principal del sanitario con diámetro de 110 milímetros se va a conectar también, por ejemplo, los sistemas de desagüe de la ducha y de un lavamanos. También estamos viendo, se está conectando, se le está dando preferencia a la conexión de la tubería de ventilación principal que se conecta directamente al sanitario, pero también la derivación de la ducha se está conectando a través de un tramo vertical y horizontal de ventilación hacia esta red. De igual manera, el lavamanos está conectado a través de tramos de ventilación, es decir, todos los dispositivos sanitarios de este ejemplo tendrían o estarían conectados a la red de ventilación, la cual puede salir a través de las mamposterías hacia las losas o hacia un punto pues en las paredes, con el cual pues recomendamos colocar una rejilla como vamos a ver a continuación. Si nosotros suponemos que esta instalación es en planta baja, lo que nosotros podemos hacer es lo que ustedes están observando, colocar un tramo de ventilación a través de las mamposterías. Al final colocamos un codo y también es importante protegerlo con una rejilla para evitar pues, que pueda ingresar cualquier objeto o impureza a través del mismo. Y si nosotros estamos realizando esta instalación en un piso de planta alta, lo que vamos a hacer en lugar de colocar esa T con reducción es de colocar, por ejemplo, la bajante a través de un codo, con ramal, en este caso, como ustedes están viendo, y es importante que en ese codo con ramal se pueda conectar la tubería de ventilación. Siempre va a ser importante, como yo les menciono, que consideremos los sistemas de ventilación en redes de desagüe para garantizar que trabajen de forma adecuada. La soportería. No podemos hablar de instalación si no hablamos de soportes. Recuerden que no siempre podemos realizar un confinamiento de este tipo de tuberías y accesorios y muchas veces quedan instalados de forma expuesta o a través de elementos que permiten suspender estas estas tuberías y accesorios de las losas de nuestras edificaciones. En ese sentido, recomendamos que los soportes horizontales se ubiquen cada 1,20 m para diámetros de 50, 75, 110, 160 y 200 milímetros y los soportes verticales deben utilizarse o instalarse al pie de la bajante en la parte superior y también en los tramos intermedios cada 1,50 m. Importantes puntos para la soportería. Siempre es esencial que la tubería esté soportada de tal manera que se mantenga el alineamiento y que se prevenga el pandeo. También la soportería nos va a ayudar a que se eviten oscilaciones excesivas en los sistemas. Importante, cuando nosotros realizamos la instalación de tubería de desagüe enterrada,
el lecho que va a soportar a esta tubería debe estar firme en toda su longitud para evitar deformaciones o asentamientos diferenciales. Los soportes y los anclajes deben resistir el peso de la tubería y su contenido, es decir, la tubería tanto vacía como llena cuando está trabajando, para evitar que oscile o para evitar que hayan daños en los elementos de la red de desagüe. Todas las tuberías y aparatos sanitarios deben estar soportados adecuadamente. Cuando nosotros vamos a configurar, en cambio, elementos colgadores con acero para el soporte de tuberías de desagüe o de ventilación, lo que debemos emplear o considerar son los diámetros mínimos de las varillas de acero que vamos a requerir para configurar estos soportes, y los cuales van a ser de 3/8 de pulgada o 9.5 milímetros para tuberías y accesorios de hasta 110 milímetros. Y también lo propio, diámetros de varilla de media pulgada o de 12.7 milímetros cuando las tuberías que vamos a soportar son de 160 milímetros o 200 milímetros. Ustedes conocen bien, tenemos abrazaderas en el mercado fijas que restringen el movimiento en dos direcciones. En una dirección, tenemos también abrazaderas corredizas, y lo importante es que podamos determinar en qué puntos vamos a instalar tanto en sentido horizontal como vertical estos sistemas, para darle mayor fijación a nuestras tuberías y accesorios, para evitar que estos golpeen entre sí o con las mamposterías, y para evitar obviamente su deterioro prematuro. ¿Cuáles son las recomendaciones de instalación para desagüe y ventilación según lo que hemos visto al momento? Recuerden, la humedad va a afectar al proceso de soldadura. Dijimos que estos sistemas, tanto los de desagüe como ventilación, se instalan a través de junta por cementado solvente, es decir, utilizan soldadura líquida. En ese sentido, va a ser importante que todas las conexiones estén secas previo a la ejecución de trabajos, es decir, a poner, por ejemplo, a realizar pruebas o a ya poner como operativo el sistema. Previo a la operación del sistema es importante realizar pruebas de estanqueidad, que ya vamos a ver cómo se hacen. Las pruebas hidráulicas deben realizarse para todos los casos 24 horas después de finalizar el último punto de soldadura, precisamente para evitar que todavía estén frescos los puntos de unión y que tengamos inconvenientes. Deben utilizar los accesorios de la gama de componentes que sean necesarios para garantizar una instalación técnica y eficiente. Ya vamos a ver más adelante qué pasa cuando no utilizamos los accesorios adecuados. Y cuidar el trabajo, ya que recuerden, a mayor calidad en la mano de obra, mayor confianza nuestros clientes van a tener, vamos a estar más tranquilos como instaladores y va a existir un menor riesgo de reclamos por una incorrecta instalación. No olviden tampoco, es importante asegurarse que los envases del preparador de superficies Polilimpia y también de las soldaduras líquidas no se encuentren rotos, se encuentren en buen estado, no estén deformados. También vamos a verificar la fecha de caducidad de estos materiales hasta 2 años después de la fecha de su fabricación. Si la viscosidad permanece homogénea, pues igual vamos a poder hacer uso de los mismos, agitar el cemento solvente antes de usar y evitar tener el envase de soldadura líquida destapado por más de 1 minuto. Recuerden que para realizar los procesos de instalación con soldadura líquida siempre debemos hacerlo en espacios abiertos, correctamente ventilados. No recomendamos lo siguiente. No se puede recomendar aplicar fuentes que generan calor directamente con llama o pistolas de calor, ya que vamos a ver también cuáles son los efectos de estas acciones. Los principales: se generan daños físicos y mecánicos en las tuberías, se pueden también generar debilitamientos, deformaciones permanentes, y también podemos incurrir en el error de generar puntos frágiles, oquedades o espacios vacíos por los cuales van a retornar, por ejemplo, gases, malos olores o la salida de las aguas servidas. Sobre la garantía del producto, ustedes deben recordar, es muy importante mencionarlo, nuestros productos cuentan con una vida útil de 50 años bajo las recomendaciones de instalación que el fabricante pone a su disposición. Pero también es importante, les recomendamos, ustedes realicen sus instalaciones con tuberías y accesorios de la misma marca, que sean compatibles, para que de esa manera conserven la garantía del producto y no tengan problemas, por ejemplo, de hermeticidad, problemas de compatibilidad, porque ustedes saben pues que cada fabricante realiza o diseña sus productos en función también de una normativa, pero de igual manera pues cada marca va a ser compatible con sus propios accesorios y elementos.
Sobre la instalación de canales y bajantes, vamos a verificar qué materiales necesitamos. Primero, es importante que garanticemos la existencia de taladro, de martillos, de sierras, o de arcos de sierra, de flexómetros, de los niveles para tomar las pendientes, de cuchillos, de destornillador, escalera, obviamente, para trabajar en fachadas y en altura, de piolas, de nylon, de playos, de manguera transparente y obviamente de la extensión eléctrica para poder realizar la conexión de nuestro taladro al sistema. Vamos a ver entonces la instalación de los canales a manera de presentación de los productos, ¿sí? Y de cómo nosotros vamos a ir acoplando elemento por elemento. Observen, tenemos una tapa externa en este caso. Vamos a colocar primero los hidrosellos. Los hidrosellos son importantes para evitar goteos a través de este sistema. Ustedes pueden observar el hidrosello se acopla a la forma, a la geometría del accesorio de manera muy fácil. Lo hacemos de forma manual, ¿sí? Y aplicamos lubricante de silicona. Siempre va a ser importante aplicar este lubricante de silicona para poder realizar pues la instalación o el acople con los canales, en este caso, o con los diferentes accesorios que forman parte de estos elementos. Estamos viendo la instalación siempre debe hacérsela desde la parte interna hacia la parte externa de los canales, la parte que va a quedar hacia el exterior de la fachada, y de esa manera nosotros vamos a poder garantizar un proceso de instalación adecuado. Seguimos realizando la aplicación del lubricante de silicona. En este caso vamos a unir 2 tramos de canales. Yo les había mencionado que nuestros canales vienen en longitudes de 3 metros, pero cuando necesitamos realizar un corte de los canales y empatarlos, necesitamos la instalación de esta unión de canal con canal. Entonces, observen ustedes, repetimos el procedimiento siempre desde la parte interna, la que va hacia la cubierta o hacia el muro, hacia la parte externa. Estos accesorios tienen marcada una línea guía que les permite a ustedes saber hasta dónde deben insertar el canal que están uniendo con este accesorio, de tal manera que no se pasen más de la marca que ustedes están viendo en la imagen. De esa manera también verificamos que los hidrosellos no se encuentren remordidos y vamos a proceder a realizar el mismo procedimiento con el canal siguiente. Ustedes ven, instalamos hasta las marcas, ¿sí? No nos excedemos más allá de lo que hemos instalado. Posteriormente, vamos nosotros a realizar la instalación de la unión de canal con la bajante, es decir, del tramo horizontal con el tramo vertical. Procedemos de igual manera a lubricar los hidrosellos, recuerden, con el lubricante de silicona, que también forma parte de los materiales de esta línea de productos. Realizamos la instalación, como ya estamos familiarizados, desde la parte interna, desde la cubierta o desde el muro hacia la parte externa del canal, ¿sí? Todo se lo hace de forma manual. El sistema está adaptado y diseñado para que ustedes puedan realizar esta instalación tal cual ustedes la están viendo en el video. Volvemos a lubricar el último hidrosello y nosotros realizamos la instalación de la tapa externa del sistema. De esa manera, súper fácil, rápido, eficiente, procedemos nosotros a colocar los soportes de PVC para los canales. Estos soportes son muy importantes, son los que nosotros ubicamos cada 75 centímetros. ¿Para qué? Para darle mayor rigidez y estabilidad al sistema. En cada uno de estos soportes verticales, también horizontales, perdón, de plástico, vamos a colocar nuestros soportes metálicos, los cuales se van a acoplar a las cubiertas, sean metálicas o cualquier tipo de cubierta que tengamos en nuestra construcción, y de esa manera vamos a poder sujetar a todo el sistema directamente con las cubiertas de nuestras viviendas o construcciones. Observen el sistema de ganchos de los soportes metálicos, se adapta eficientemente a los canales. Para hacer la conexión con la bajante, lo que nosotros necesitamos primero es cortar un neplo con el mismo o de la misma bajante, ¿sí? Para de esa manera realizar un proceso de soldadura con un accesorio que en este caso es un codo de 45 grados.
¿sí? Siempre vamos a realizar el corte de un neplo de bajante para poder conectar el accesorio a 45 o a 90 grados en función de nuestro diseño. Observen ustedes todos los accesorios que necesitemos según el diseño. Los tenemos, accesorios como codos de 45, de 90 grados, sin ningún problema, para que ustedes configuren las redes según lo que han proyectado en las fachadas de sus viviendas sin ningún inconveniente. Finalmente, colocamos nosotros o instalamos las bajantes según las longitudes que se hayan considerado y al final pues dejamos listo el adaptador que nos va a permitir conectarnos a una caja domiciliaria o hacer la descarga directamente hacia el terreno. Los soportes verticales, ustedes los están viendo, son importantes en la parte superior, al pie de la bajante y en las partes medias. No olviden siempre a 1,50 m de espaciamiento entre sí. Vamos a ver ahora la instalación de los canales colgantes. En este sentido, este tipo de canal se va a adaptar a las cubiertas, como ven ustedes, cubiertas que presentan un volado. Es importante entonces que midamos, que tomemos la longitud de cuál va a ser esa dimensión o esa longitud de nuestro canal para que podamos realizar los cortes. Nos ayudamos primero ubicando dónde va a estar la unión de canal con bajante y en función de eso, de esos puntos iniciales, nosotros vamos a marcar dónde tenemos que acoplar o realizar la conexión con tornillos de acero inoxidable de cada uno de los soportes. Recuerden, estos soportes metálicos deben estar a 75 centímetros de separación entre sí. Con la ayuda pues de un destornillador y los tornillos de acero inoxidable realizamos este procedimiento. Tomamos como referencia el punto inicial y el final, pasamos una cuerda, una piola, y de esa manera, con la pendiente que hemos calculado, vamos a ir midiendo las alturas de cada soporte vertical y los vamos a ir instalando. Lubricamos nuevamente ya para poder colocar nuestro sistema con los soportes que fueron previamente instalados. Como ustedes ven, siempre lo hacemos desde la parte interna hacia la parte externa. Como ya les he dicho, todo el procedimiento es de ajuste manual. Estamos viendo en este momento la instalación de una unión canal con canal, ¿sí? Para eso era importante pues el uso del flexómetro para que nosotros podamos medir, verificar dónde vamos a necesitar una unión, cuando por ejemplo las uniones son de más de 3 metros, o si nosotros teníamos un neplo o un tramo de canal y necesitamos unirlo a otro tramo de canal, pues vamos a utilizar este accesorio. Como ustedes ven, no nos pasamos de la marca que el accesorio nos da para evitar inconvenientes. Y de esa manera, cuando ya tenemos el tramo principal que nosotros hemos decidido armar, con la ayuda de la escalera de otra persona, nosotros procedemos a ubicarlo con nuestros soportes metálicos. No olviden, siempre vamos a necesitar de los soportes de PVC, de los soportes plásticos, para darle mayor resistencia, rigidez, estabilidad al sistema, a los canales. Estos soportes van a ir ubicados en el mismo punto, como están viendo, de los soportes metálicos. De esa manera, nosotros vamos a proceder entonces a instalar nuestro sistema. ¿Qué pasa cuando necesitamos cortar un canal de 3 metros? Miren, colocamos un soporte del soporte plástico que vimos, marcamos su longitud con un lápiz y procedemos a cortar. Una vez hemos cortado, eliminamos las rebabas con un cuchillo, como ustedes están viendo en la imagen. Esto es muy importante. Y procedemos entonces ya a unir ese tramo de canal con los accesorios que sean necesarios para poder realizar la instalación total de nuestro sistema de canales y bajantes. Ustedes están viendo, el sistema es muy fácil de instalar, es muy sencillo, los elementos son muy intuitivos, no necesitamos ser expertos para darnos cuenta de qué elementos necesitamos según nuestras cubiertas, y al final pueden ver ustedes, la instalación se hace muy rápidamente y de manera muy fácil. Estamos viendo cómo se instala el punto final, es decir, la tapa externa. Podemos colocar provisionalmente la tapa para marcar y poder instalar nuestro soporte metálico y realizamos el acople finalmente. Para realizar el proceso de instalación de las bajantes o de los tramos que unen a los canales con las bajantes, recuerden, necesitamos primero cortar un neplo de bajante, ¿sí? Que va a tener la misma longitud
en este caso de la salida del accesorio unión canal y bajante, lo vamos a soldar y vamos después a proceder a realizar la instalación de nuestro codo. Cortamos también los tramos horizontales y verticales según las longitudes de diseño. Para eso también nos ayudamos con los soportes, en este caso verticales. Marcamos con un lápiz y procedemos a cortar con la sierra de copa. Repetimos el proceso, es importante quitar las rebabas. Fíjense ustedes, cortamos el neplo de bajante, ¿sí? Aplicamos soldadura líquida tanto en el accesorio unión canal bajante como en el neplo que hemos cortado. Lo soldamos, ¿sí? Y volvemos a aplicar soldadura líquida, en este caso, en la parte externa del neplo para poder acoplar el codo. En este caso va a ser un codo de 90 grados. También aplicamos soldadura en la parte interna y lo vamos a soldar a nuestro sistema horizontal que ustedes están viendo en la imagen. Con las pendientes que nosotros ya habíamos estimado, ¿sí? Procedemos a unir el tramo horizontal, aplicamos soldadura en la parte externa, en la parte interna, en este caso del bajante, y en la parte externa del accesorio para poder realizar el proceso de acople, y con los niveles vamos controlando la pendiente para poder marcar dónde vamos a instalar los respectivos soportes con la ayuda del taladro. Medimos también el tramo de bajante según el diseño y vamos también señalando con el lápiz dónde vamos a instalar los soportes para perforar también con el taladro y dejar fijo todo el sistema. Ustedes pueden darse cuenta, muy rápido, un rendimiento muy alto, muy eficiente el sistema, muy limpio y sobre todo muy agradable, ya que es un sistema que se acopla y tiene total armonía con las diferentes fachadas de cualquier tipo de proyecto. Estamos viendo la instalación o la colocación final de nuestros soportes al pie en la parte superior y en los tramos medios. No se olviden, a 1,50 metros de separación. Vamos a analizar ahora la instalación de estos canales no sobre la cubierta, sino sobre los muros o sobre las mamposterías. En este caso vamos a utilizar los soportes plásticos de PVC que ya vimos, aquellos que le dan mayor rigidez a los canales. Tienen también un sistema de acople por medio de tornillos de acero inoxidable, los cuales van a ir fijos sobre la mampostería. Podemos colocar el primer soporte y el último para tender una piola y medir o tomar en cuenta pues la pendiente que hemos calculado. De esa manera vamos a poder marcar dónde deben ir ubicados los soportes con esa pendiente que ya hemos dado y vamos a proceder a instalarlos con la mampostería. Después del proceso es una repetición, ustedes tienen que acoplar los canales, los accesorios, como están viendo, previa lubricación de los hidrosellos. Y finalmente, pues ustedes ya realizan la unión con la parte de los bajantes. Aquí nosotros estamos viendo el procedimiento. Debemos señalar dónde va a ir ubicado nuestro soporte ya para la bajante. En ese sentido, nosotros nos ayudamos pues con el nivel para poder verificar la pendiente de este tramo horizontal, marcamos y posteriormente nosotros vamos a realizar la perforación de estos puntos para proceder a atornillar estos soportes y dejar fijo a todo el sistema. Estamos viendo entonces cómo realizamos los acoples hasta el pie de bajante. Como yo les decía, siempre es importante colocar un soporte en estos puntos. Y en este caso, pues estamos dejando un codo de 45 grados. Bien podríamos nosotros conectar esta bajante a una caja domiciliaria para que después, pues, este caudal pueda ser transmitido a un sistema de alcantarillado pluvial. Vamos ahora con las recomendaciones de instalación, según lo que nosotros hemos visto en los videos. Primero es importante entonces verificar la correcta nivelación de los canales. Recuerden, esto lo vamos a conseguir con
la manguera transparente con niveles a través de agua, llenamos la manguera y tomamos los niveles según la pendiente que nosotros estamos calculando. Es importante cuando encontremos que los accesorios, los canales o los bajantes se encuentren sucios, con polvo, con material extraño, limpiarlos previamente. Se lo puede hacer con agua jabonosa. No deben emplear polilimpia para realizar este procedimiento de preparación u otro limpiador químico, no es necesario. No se recomienda tampoco la instalación de una rejilla o cernidera. ¿En dónde? En la unión de canal o bajante, en el accesorio que estábamos viendo que nos permite hacer la transición entre el canal y la bajante, ya que esto podría producir taponamientos u obstrucciones. Cualquier modificación que ustedes quieran hacerla, la pueden hacer. Como vieron, el proceso de ajuste o el ensamble es manual, no implica mayor equipo o mano de obra, pero siempre lo deberán hacer desmontando las canales y los bajantes para evitar que tengan inconvenientes o que pueda haber por ahí un proceso de instalación inadecuado. Para lograr los cortes de escuadra, ayúdense siempre con los soportes tanto horizontales como verticales. Ustedes colocan estos soportes, sea sobre los canales o sea sobre los bajantes, marcan con un lápiz y proceden a realizar un corte totalmente a escuadra. Importante también, no se debe realizar en sitio cambios de dirección deformando estos elementos. De igual manera, no se debe aplicar fuentes de calor para deformarlos. Con la lija de grano fino, ustedes pueden realizar el proceso de pintura. Es importante lijar suavemente la parte exterior de los elementos para después proceder a limpiar, ahí sí, con polilimpia y posteriormente aplicar la pintura. La pintura puede ser de tipo epóxica para PVC exterior y de preferencia recomendamos que sean tonos claros. No olviden, estos sistemas al estar sometidos o instalados a la intemperie, es importante que utilicemos tornillos de acero inoxidable para evitar que existan daños en estos accesorios. En cuanto a la lubricación de los sellos, es importante para facilitar el ensamble de los canales y los accesorios y de esa manera pues contribuir a que la instalación esté bien hecha y a que el sello no se remueva y no tengamos problemas de estanqueidad. Con respecto a las cajas domiciliarias, el proceso de instalación va a ser muy sencillo. En ese sentido, nosotros necesitamos igual un arco con sierra. Necesitamos también una lima, un cuchillo, un flexómetro, vemos las sierras de copa, vemos el taladro, vemos una pistola para el cartucho con silicona, vemos los paños, el lubricante, en este caso vegetal, los anillos de caucho que estamos viendo que nos van a permitir realizar la inserción o guardar hermeticidad con los sistemas y las respectivas tuberías de desagüe para realizar las conexiones. Vemos también que las cajas domiciliarias tienen un acabado liso, sin porosidades, de hecho tienen pequeñas pendientes para poder facilitar el proceso de evacuación de aguas lluvias. Como primer paso, presentamos el anillo de caucho, en este caso de 110 milímetros, marcamos el diámetro del mismo para proceder a realizar la perforación con la ayuda de la sierra de copa y el taladro acoplado. En este sentido, vamos a hacer una perforación de 110 milímetros, observen. Una vez tenemos marcado, es mucho más fácil realizar esa perforación. Quitamos las rebabas, no se olviden con la ayuda del cuchillo, de la lima también lo podemos hacer. Siempre es importante generar un contorno limpio. Realizamos una instalación de 50 milímetros en otra de las caras planas de la caja. Con el cuchillo limpiamos las rebabas y procedemos a realizar la instalación de los anillos de caucho. En este caso, ustedes están viendo esta lengüeta que podemos observar del anillo de caucho, la vamos a acoplar en la parte del perfil que nosotros hemos realizado, del perímetro de la perforación que hemos realizado, ¿sí? Para que de esa manera el anillo de caucho quede totalmente instalado de forma adecuada y no tengamos ningún problema de hermeticidad. Hacemos lo mismo con el anillo de caucho de 50 milímetros. Para la instalación de la tubería utilizamos la lima para generar un pequeño bisel, como ustedes están observando, ¿sí? De tal manera que esto facilite la inserción de la tubería. Con el cuchillo eliminamos la rebaba o también con ayuda de una lija, se lo puede hacer igual de grano fino. Aplicamos limpieza, hacemos limpieza por medio de un paño, tanto en el anillo de caucho como en el espiro de la tubería, y aplicamos lubricante vegetal. En este sentido, el lubricante vegetal debe aplicarse
en el borde del anillo de caucho y también en la espiga de la tubería. De esa manera nosotros vamos a proceder a realizar un acople manual, ¿sí?, de ambos elementos. Ustedes están viendo, hemos realizado la aplicación del lubricante vegetal y procedemos entonces a acoplar la tubería, alineándola, obviamente, y realizamos su acople de forma fácil y rápida. Es importante que la tubería pase de 2 a 3 centímetros desde el borde del anillo de caucho que ustedes están viendo en la imagen, de tal manera que no quede tampoco al ras de este sistema. Para realizar la conexión de la tubería de 50 milímetros, repetimos el procedimiento, lubricamos anillo de caucho y lubricamos también la espiga de la tubería y realizamos la alineación de la misma para proceder a realizar su instalación. Para la tubería de descarga, que es de 110 milímetros para esta caja domiciliaria, vamos a utilizar la pistola y el cartucho con silicón, ya que ustedes están viendo, tenemos una caja que está fabricada con polietileno y la tubería es de PVC. Por lo tanto, aquí no se recomienda pues el uso de la soldadura, sino más bien de este sellador de silicón que nos va a permitir realizar el acople de ambos materiales, polietileno y PVC. En ese caso lo aplicamos entonces en el interior justo de la perforación que va a recibir a la tubería y también aplicamos una capa uniforme fina de este elemento en el espigo de la tubería. Alineamos, presentamos y realizamos el acople hasta la marca tope, como ustedes van a ver en la siguiente imagen, ¿sí? La tubería queda insertada hasta el borde y finalmente el exceso de silicón pues que se desplaza con la inserción de la tubería, se lo limpia para generar un cordón y queda totalmente lista la instalación. Esta tubería de 110 milímetros se va a conectar, por ejemplo, con una caja de registro de acera de un sistema o de un alcantarillado principal. Finalmente, las recomendaciones de este producto, recomiendo utilizar extensiones eléctricas para el uso de los taladros, de todos los equipos que hemos visto. Las cajas domiciliarias deben estar totalmente niveladas, fijas. Para casos donde existan niveles freáticos altos, se debe realizar un mejoramiento en el suelo. La tapa de concreto metálica debe siempre apoyarse sobre un anillo de concreto o un brocal que debe configurarse alrededor de la caja. Nunca recomendamos que estas cargas se transmitan directo al producto. Y en el caso de tener una gran descarga de caudal a una de las cajas de registro, se deberá modificar la pendiente de la tubería de salida para evitar inconvenientes en cuanto a velocidades. Las pruebas de aceptación. Sobre las pruebas de aceptación es importante recordar que se las debe hacer 24 horas después del último punto de soldadura. Se las va a emplear para sistemas de desagüe y ventilación. Los puntos, en este caso nosotros recomendamos taponar todos los puntos con excepción del punto más alto. Ya lo vamos a ver más adelante para poder tener un valor de referencia y realizar la prueba. El sistema se recomienda que pueda probarse con un mínimo de presión de 3 metros de columna de agua para verificar si tenemos algún problema de fuga en la red o en el tramo que estamos considerando como prueba, y estas pruebas de estanqueidad se realizarán de forma parcial, descargando cada aparato aislado o de forma simultánea para verificar los tiempos de desagüe y de sifonado. Ustedes están viendo aquí en la imagen, estamos taponando todos los puntos de este tramo de prueba con excepción del punto más alto, el cual está abierto. Segundo paso. Llenamos, lo cargamos lentamente con agua, ¿sí? Y tomamos como referencia el nivel H que estamos viendo principalmente. Este nivel va a ser un punto de referencia. A continuación, lo que nosotros vamos a hacer es cargar el sistema, como hemos visto, y después de un tiempo, puede ser, por ejemplo, un tiempo recomendado 24 horas, la normativa nos dice que como mínimo deben ser 15 minutos, vamos a verificar si existe un diferencial de altura. Esto nos va a permitir tener una idea de si en el sistema o en el tramo de prueba tenemos algún tipo de fuga y vamos a poder proceder con su corrección.
Les recomendamos que realicen un protocolo de pruebas para que puedan tener en cuenta qué es lo que está pasando y llevar el control de las pruebas que hacen sobre sus sistemas. La prueba de vaciado también es muy típica en las redes de desagüe. Se lo hace abriendo con el caudal mínimo los aparatos sanitarios y verificando que el agua no se acumule en este caso en el lavabo durante un tiempo mínimo de 1 minuto. También tenemos pruebas de flujo, las cuales se hacen desde los puntos de descarga de los bajantes, y lo que consiste estas pruebas es en que se vierte un volumen de agua en cada una de las bocas de desagües y se verifica su continuidad en las cajas de inspección. Para ello, pues se puede utilizar cualquier tipo de trazador. El objetivo de esta prueba es verificar que no hayan obstrucciones y que todo el caudal pues, que nosotros estamos vertiendo se llegue a las cajas de inspección en un tiempo constante. Llegamos a la última parte de nuestra conferencia para poder presentarles cuáles son los errores más comunes que vamos a encontrarnos en estos sistemas. Primero, no aconsejamos que en las redes de desagüe se hagan reducciones. Siempre partimos de diámetros menores hacia diámetros inferiores. Sí, nosotros tenemos un colector principal de 110 milímetros, a ese colector principal siempre deberán conectarse las tuberías de menor diámetro. No recomendamos, por ejemplo, que de un colector horizontal de 110 milímetros hagamos la transición, por ejemplo, una bajante reduciendo el diámetro de la misma. Siempre los diámetros tienen que conservarse o ir en aumento. No se recomienda someter las tuberías directamente o los accesorios a la acción del fuego. Miren lo que pasa cuando hacemos esto. Daños estructurales en el producto, debilitamos al producto, quedan oquedades o deformaciones permanentes. También lo que nosotros causamos es un daño superficial. Puede haber excentricidad en el espesor de las tuberías, ya que nosotros estamos dañando molecularmente y estructuralmente a los productos por la acción del fuego y de la llama de forma directa. Tampoco es recomendable utilizar o recomendamos pues estas prácticas con aire caliente sobre tuberías de PVC, porque como pueden ver en la imagen, en menos de 3 segundos se puede quemar la tubería o los accesorios y esto puede ser equivalente a cualquier distracción en obra. Por lo tanto, pues las propiedades de los sistemas pueden deteriorarse y de esa manera la vida útil de la tubería y del accesorio no va a ser la que el fabricante recomienda abajo las sugerencias de instalación. Otro de los efectos que ocurren cuando nosotros aplicamos estas pistolas de aire caliente es en que quedan oquedades o espacios vacíos. Estos espacios vacíos nos pueden generar a nosotros problemas en cuanto a estanqueidad, salida de malos olores, retorno de aguas hervidas, entre otros. Es un problema que no podemos, la verdad, darnos el lujo de tenerlo en este tipo de instalaciones. También se pueden generar puntos débiles, como el que ustedes observan en la imagen de la derecha, puntos frágiles, debido al estiramiento que existe de las moléculas de PVC al generar pues un cambio de dirección. Otro de los inconvenientes muy graves que se presentan son obstrucciones. Miren ustedes, imagínense tener este tipo de obstrucciones en estos sistemas donde generalmente lo que se conducen son aguas hervidas. En ese sentido es importante evitar calentar o someter a la llama este tipo de elementos para que no se creen estas deformaciones que pueden incurrir a futuro en picar paredes, en picar mamposterías, losas, para poder cubrir los daños causados. Estos son testimoniales de algunas cosas que podríamos evitar en obra. Observen ustedes el calentamiento de tuberías y accesorios, la generación de campanas en obra, lo cual no se debe hacer. Para eso existen los accesorios adecuados que nos permiten realizar la transición como uniones entre tubo y tubo. Y también observen ustedes una instalación inadecuada donde ni siquiera se ha previsto la utilización de soportes adecuados. De igual manera, pues como les decía, el debilitamiento de las tuberías puede generar graves inconvenientes a futuro. Recuerden, las campanas no deben hacerse en obra, se las hace mediante procesos tecnificados y controlados, tanto de temperatura como del procedimiento en general. Esto se lo hace en fábrica, se generan las campanas de forma técnica y con la maquinaria, los dispositivos adecuados para evitar que el comportamiento estructural mecánico del elemento se vea afectado.
Una práctica común que nosotros hemos visto es la que ustedes observan también en la imagen de la izquierda. Se calientan los tubos para evitar instalar o para evitar usar accesorios. Es decir, se generan curvaturas en las tuberías. Esto no se debe hacer. Para ello hay que emplear toda la línea de accesorios necesaria, de accesorios que nosotros tenemos en nuestro catálogo y que nos van a permitir realizar los cambios de dirección necesarios a 45 grados, con derivaciones, con yes, con todos los elementos que nosotros tenemos para que sus diseños puedan darse de manera adecuada. La recomendación es esta: utilicen, verifiquen qué accesorios necesitan, porque nuestro catálogo es muy amplio y no van a tener ningún inconveniente, por ejemplo, a la hora de unir tuberías tuberías entre sí, utilizando las uniones que les permiten realizar este procedimiento. Otra de las prácticas incorrectas es la aplicación de la soldadura líquida. Muchas veces se aplica directamente con el dedo. Ni siquiera se utiliza por lo menos un guante o un aplicador como una brocha. Esto puede, en primer lugar, causar una aplicación no uniforme de la soldadura sobre la tubería y el accesorio, generando también espacios vacíos donde no llega la soldadura, y obviamente podemos tener problemas a futuro. Recuerden también que están trabajando con un producto que en contacto directo con la piel podría ocasionar también daños en su salud. La aplicación exceso de soldadura puede también provocar fisuras. Ustedes están observando cuando aplicamos en exceso la soldadura, puede darse el aparecimiento de fisuras a mediano y largo plazo, lo cual también puede provocar debilitamiento en las tuberías y accesorios de nuestros sistemas. Por lo tanto, recomendamos seguir las sugerencias que ustedes vieron en el video, considerar la longitud del aplicador o de la brocha en función de la longitud de la campana del accesorio, no aplicar en exceso la soldadura y limpiar el exceso de soldadura que ustedes puedan observar, que sea visible, para que no tengan estos inconvenientes. Y existen también incumplimientos sobre los criterios de diseño. Muchas veces los tramos horizontales y verticales se conectan a través de Ts, por ejemplo, lo cual va a producir o puede producir obstrucciones. Esto no se recomienda. Recuerden que para eso nosotros contamos con yes y con codos a 45 grados, los cuales nos van a permitir realizar las conexiones entre bajantes y colectores horizontales. Recuerden también que cuando nosotros realizamos el análisis de hidráulico en este tipo de tramos verticales y horizontales, podemos tener la presencia de resaltos hidráulicos. Por tal razón, es importante que utilicemos los accesorios y las conexiones a 45 grados, como ustedes están viendo, para disminuir este efecto, para evitar obstrucciones y para que ustedes no tengan que emplear diámetros cada vez más grandes en los colectores finales. De esa manera, cuando nosotros empleamos los reductores, los codos o las yes necesarias para configurar estas conexiones a 45 grados, vamos a evitar también el efecto de resalto hidráulico en este tipo de sistemas, que puede ser también muy común y muy problemático. Veamos de igual manera cuáles son algunos conflictos entre las redes de desagüe y las estructuras. Esto es muy típico, estoy seguro que ustedes deben haberlo visto en muchas de las construcciones. Existen daños en elementos estructurales como vigas. Muchas veces por instalar tuberías como bajantes, dañamos las estructuras. Esto es algo que no podemos permitirnos. Recuerden, los elementos estructurales en las construcciones permiten realizar una transmisión de cargas desde la estructura hacia la cimentación de manera adecuada. Entonces, no podemos, como fiscalizadores de nuestros proyectos, permitirnos estos casos que ustedes están viendo en la imagen. Por ejemplo, pierden sección de los elementos estructurales, y esto también provoca a su vez inconvenientes en este tipo de elementos. Lo que recomendamos es que ustedes rodeen estos elementos estructurales utilizando los accesorios a 45 grados para que eviten perforar o disminuir la sección de concreto de cada uno de estos sistemas. Otra práctica que se debe evitar es introducir o instalar las bajantes en la parte interna de las columnas. Recuerden, las columnas son elementos estructurales principales de la construcción. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de restar su sección de concreto. Para eso, ustedes pueden ubicar las bajantes en columnas falsas, como las que ven en la imagen derecha, o si no,
unir las bajantes a través de las columnas con la soportería vertical recomendada. De esa manera, ustedes no están dañando los elementos estructurales y no vamos a tener problemas para realizar una eventual reparación. Miren ustedes un caso real. En la parte izquierda de la fotografía ven una columna, un elemento estructural, por la cual no está pasando la bajante, y a la derecha sí ven la bajante que está embebida en una armadura mínima de acero, la cual no tiene un trabajo estructural, no tiene una función estructural. Su única función es proteger y darle confinamiento a la bajante sin que esto afecte al desempeño de la estructura. Hoy en día, para evitar este tipo de inconvenientes, ustedes pueden ser testigos de esto. Lo que se hace es configurar ductos al interior de las edificaciones de los nuevos proyectos, por los cuales se instala tanto tubería de desagüe, ventilación y también sistemas para conducción de agua potable. Finalmente, con esta diapositiva termino. No olviden aplicar estas recomendaciones, como no realizar calentamiento en las de tuberías y accesorios en obra. Es importante que cuidemos nuestro prestigio como diseñadores, como instaladores, ¿sí? Porque una práctica incorrecta de instalación puede generar a futuro o a mediano plazo altos costos, reposición de mamposterías, de losas, entre otros, molestias con nuestros clientes, y de esa manera podemos nosotros evitar estos problemas utilizando los accesorios adecuados como uniones y codos. También no olviden coordinar siempre diseñadores, proyectistas, ingenieros, arquitectos, con parte fundamental de todos nuestros proyectos, que son los instaladores hidrosanitarios o gasfiteros, para que entre ambas partes haya un acuerdo mutuo, sepan cómo se va a configurar el proceso y de esa manera no tengamos ningún inconveniente con la instalación. Por la anterior razón, entonces, es muy importante que siempre haya compatibilidad de planos, es decir, que todas las partes interesadas, tanto proyectistas como instaladores, sepan realmente o estén de acuerdo con cómo están realizados los trazados con cada plano. Les invito, la siguiente semana vamos a tener una conferencia magistral muy interesante, la de mi amigo y colega, el ingeniero Jorge Gavino, quien me está precisamente ayudando el día de hoy en esta conferencia. No falten, es un tema muy interesante, trata sobre criterios técnicos de procesos constructivos para sistemas plásticos de tratamiento anaeróbico de aguas residuales domésticas y experiencias en obra. Gran productos innovadores que han sido desarrollados en el país, así que les invito, por favor, no falten a la misma hora, 18 horas, el siguiente día, jueves 7 de julio. Los temas que va a tratar Jorge la siguiente semana tienen que ver con la presentación de estas tecnologías, cuáles son algunos escenarios que deben tomarse en cuenta para su instalación. Va también a tratar evaluación preliminar de diseño, algunos tips para facilitar la instalación, qué herramientas, qué métodos se necesitan para poder instalarlos, las pruebas de los sistemas, cuáles son los errores más comunes, y también va a hablarnos sobre garantías de estos productos, experiencias y verificación de conexiones. Con esto, entonces, doy paso a la ronda de preguntas. Jorge, si por favor me puedes ayudar con este tema. Claro. Muchas gracias. Antes que nada, me gustaría felicitarte, ingeniero Carlos Valenzuela. Magnífica conferencia, fue todo un éxito. Y bueno, tenemos inclusive preguntas y esperemos que nos puedas responder acerca de, de todos los temas que tú has abordado en este momento, y esperamos que estés apto para contestarlas, ¿no, verdad? Bueno, Carlos José Manuel Cusco pregunta: la tubería de desagüe que está instalada en la intemperie, para que no sufra los rayos solares, ¿se la debe cubrir con algo? Bueno, siempre es importante, como mencionaba, que este tipo de tuberías, en primer lugar, puedan contar con la soportería adecuada, ya que va a estar instalada de forma expuesta o suspendida. Y también es importante recordar que estos sistemas, los sistemas de PVC, están diseñados para que se puedan trabajar o para que puedan también requerir de una protección, por ejemplo, con pinturas
epóxicas o pinturas claras en el caso que estén instaladas de forma expuesta. Lo que nosotros recomendamos es que siempre se prevean los cuidados adecuados, que se pueda considerar protección del sistema, que no esté expuesta de forma directa a la radiación UV, ya que las tuberías de desagüe no cuentan, por ejemplo, con esa protección como los canales divajantes. En ese sentido, entonces, vamos a tener que verificar qué acción podemos utilizar para proteger a las tuberías, sea, por ejemplo, a través de ductos, de vigas falsas, o si no, de aplicar una protección como una pintura epóxica de color claro para evitar que éstas puedan verse afectadas por la acción del sol. Muchas gracias, Carlos. Lenin Wellington Mendoza pregunta, el Código Ecuatoriano para el Diseño de la Construcción de Obras Sanitarias nos dice que la caja tiene que ser de 60 por 60. Sin embargo, me pareció ver que las cajas que ustedes muestran pues tienen medidas menores. ¿Eso lo permite la normativa? Bueno, en ese sentido es una muy buena pregunta. De hecho, si nosotros, por ejemplo, revisamos la norma ecuatoriana de la construcción, que por cierto no cuenta no está subida de manera oficial, es importante verificar que estos elementos pueden ser de 60 por 60 centímetros cuando obviamente son susceptibles, por ejemplo, de un efecto abrasivo, como una tecnología convencional de concreto. No obstante, nosotros estamos hablando acá de una tecnología de polietileno de la más alta resistencia, donde obviamente sus paredes no tienen porosidades, son totalmente rectas, tienen totalmente planas también, tienen bajos coeficientes de rugosidad y en ese sentido nosotros vamos a evitar, por ejemplo, problemas como obstrucciones, taponamientos, nos facilita incluso realizar la limpieza y el mantenimiento adecuado de estos sistemas. En todo caso, las secciones de nuestras cajas domiciliarias son de 39 por 43 centímetros. Ya para temas, por ejemplo, de infraestructura, de proyectos de infraestructura, donde ahí sí las capacidades por normativa son mayores, vamos a poder emplear, por ejemplo, las cajas de registro de acera, a las cuales también les vamos a poder añadir un elevador para cumplir, por ejemplo, con los requisitos o los requisitos planteados en el diseño, por ejemplo, para alcanzar las alturas adecuadas. En ese sentido, ambos sistemas van a funcionar sin ningún inconveniente, van a tener la capacidad de conducción y de desagüe apropiada según las normativas vigentes. Gracias, Carlos. Omar Moncada indica, ¿no? La distancia entre cajas de revisión puede ser de no más de 15 metros. Se pueden unir tuberías entre las cajas, es decir, 12 metros o más entre cajas de revisión. Perdón, Jorge, si me puede repetir la pregunta, por favor. Claro. Omar Moncada pregunta, la distancia entre cajas de revisión puede ser de no más de 15 metros. ¿Pueden unir tuberías entre las cajas? Es decir, 12 metros o más entre cajas de revisión. Sin ningún inconveniente. No hay ningún problema, todo eso se va a adaptar en función del diseño que cada uno de ustedes tenga. Como yo les decía, esto va a estar muy en función de los planos, de los proyectos, de la vivienda, de la configuración geométrica y sobre todo del punto de descarga. En ese sentido, si ustedes tienen que hacer tramos de 10 metros, de unión de 12 metros, van a poder emplear un mayor número de cajas, pero siempre recomendable que no excedamos en esa longitud. Es más bien la medida o la recomendación se da a que no nos pasemos de esos 15 metros para poder tener un sistema de conducción y de inspección adecuado, que no tengamos obstrucciones y que tengamos realmente un sistema controlado en cuanto al desagüe domiciliario y su transición o su unión con el sistema de alcantarillado principal. Muchas gracias, Carlos. Vascones indica, ¿cuáles son las tapas para las cajas domiciliarias? Perfecto, muy buena pregunta. En ese sentido, lo que nosotros recomendamos es que ustedes puedan emplear tapas de concreto, puedan fundir sus tapas de concreto sin ningún inconveniente o cualquier tipo de tapa que esté especificada en función de cada municipio o empresa de agua potable y saneamiento. En ese sentido, lo que nosotros recomendamos es que la carga que se transmite a través de esa tapa no recaiga directamente o no se transmita directamente sobre la caja de polietileno.
Es decir, pueden ustedes emplear cualquier material para la configuración de sus tapas, pero siempre será importante que ustedes fundan o colen el hormigón para generar un brocal alrededor del cono de la parte superior de la caja, y sobre ese brocal de concreto poder asentar tanto la tapa y poder configurar o dar el acabado, por ejemplo, en las aceras, para que ustedes puedan tener su elemento sin ningún inconveniente. Lo importante es nivelar el terreno, colocar la caja de tal manera que ese brocal transmita las cargas directamente de la tapa y de la acera al terreno y no al elemento. Gracias, Carlos. Omar Moncada, nueva pregunta. ¿Existe alguna complicación en hacer la conexión de un aparato sanitario al tubo que conecta dos pozos de revisión? Ninguna. De hecho, nosotros hemos tenido la experiencia, hemos intervenido y hemos podido participar en diferentes proyectos, tanto de instalación predial como de infraestructura, donde hemos podido unir o acoplar nuestras tecnologías con infraestructura o con estructura ya existente. En ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos hecho conexiones de tubería Novafort corrugada que viene de sumideros, de manjoles, de polietileno, de cajas domiciliarias y de cajas de registro de acera, y las hemos empatado a pozos de otros materiales convencionales y existentes como el concreto, obviamente cuidando la transición entre el PVC y el hormigón, realizando una preparación previa para que no haya una junta fría, y de esa manera hemos podido realizar el acople sin ningún problema, tanto de PVC como de este tipo de materiales convencionales. Son tecnologías que se adaptan tanto para proyectos nuevos como para proyectos ya existentes, es decir, aplicarían también para realizar rehabilitaciones sin ningún inconveniente. Gracias, Carlos. Gonzalo Suquillo pregunta, para el cálculo de sistemas de ventilación primaria, ¿cuántas piezas sanitarias se debe considerar como máximo? Perfecto. Para el caso de ventilación primaria, recuerden que por el principio de unidades de descarga para sistemas de desagüe y de ventilación para dispositivos sanitarios, lo que nosotros vamos a realizar es la incorporación de una tubería paralela a la bajante, vamos a realizar la prolongación de la bajante o de la tubería de desagüe. En ese sentido, lo que a nosotros nos interesa es conservar el diámetro de la bajante que tenemos, ¿sí? Si es una bajante de 110 milímetros, la tubería de ventilación se recomienda que sea también de 110 milímetros o en su defecto que sea de 75 milímetros en función del número de unidades de descargas que se tengan por aparatos sanitarios. Generalmente cuando revisamos, por ejemplo, el marco normativo que les he entregado, vamos a verificar que hasta 160 unidades de descarga basta con una tubería de ventilación de 50 milímetros. Pero para ser un poquito convencionales, podemos emplear cuando tenemos mayor unidades de descarga por piso, que ya sería realmente muy difícil encontrarnos con este caso de 160 unidades, podemos emplear una tubería de 75 milímetros sin ningún inconveniente. Es decir, podríamos conservar la bajante de 110 milímetros, la tubería de ventilación reducirla a 75, 50 milímetros, o en el peor de los casos, igual prolongarnos con una tubería de 110 milímetros y queremos ser un poco más convencionales. En todo caso, con 160 unidades de descarga, una tubería de ventilación de 50 milímetros va a cubrir sin ningún inconveniente. Gracias, Carlos. Aquí hay una pregunta que indica el señor Omar Moncada otra vez. Dice, por favor explicar el porqué de la existencia de diferentes soldaduras. Por ejemplo, ¿por qué no podemos utilizar la misma soldadura medida de 50 milímetros que en una de 160 milímetros? Ya, perfecto. Como les había indicado, el tema está enfocado al tipo de cemento, solvente o de soldadura líquida que tenemos. En ese sentido, nosotros vamos a emplear, por ejemplo, polipega para diámetros de hasta 110 milímetros. Tiene que ver mucho con el tiempo de fraguado, de secado que tiene cada soldadura o cemento solvente, y por esa razón cada soldadura líquida recomienda su uso hasta cierto diámetro. Polipega hasta 110 milímetros, calipega hasta 160 milímetros, porque su tiempo de secado es mayor, y calipega de grandes diámetros para diámetros mayores a 160 milímetros, es decir, 200 milímetros.
todo va a prever precisamente, como les explico, el tiempo de secado y las condiciones en obra. Por lo tanto, necesitamos emplear cada soldadura para un diámetro en específico. Carlos. Alberto Suárez pregunta, ¿qué dimensiones en sección de tubería de ventilación se recomiendan en edificios menores a 5 pisos? Perdón, Jorge, no te escucho. ¿Qué dimensiones de tuberías de ventilación se recomiendan en edificaciones menores a 5 pisos? Perfecto. Dimensiones de tubería de ventilación. En ese sentido, cuando nosotros tenemos estructuras menores a 7 pisos, como lo vimos, vamos a recomendar sistemas de ventilación primaria. En una edificación donde nosotros tengamos como dato de referencia 5 pisos, habrá que contabilizar el número de dispositivos sanitarios que tengamos en total. Y como yo les había dicho, si no pasamos de un total de 160 unidades de descarga, nosotros podemos emplear las tuberías de 50 milímetros sin ningún inconveniente. Caso contrario, y en función del incremento de unidades de descarga, ustedes saben que las unidades de descarga se miden por dispositivo sanitario, es decir, los urinarios tienen un número de unidades de descarga, los sanitarios otras, los lavabos otras. Vamos multiplicando, vamos tomando en cuenta cuántas unidades de descarga tenemos y vamos considerando según las tablas qué diámetro de ventilación vamos a utilizar. Pero para una edificación de 5 pisos puede ser, según el estándar y según lo que se ha instalado, pues que tengamos como máximo, como mínimo, una tubería de 50 milímetros por el total de dispositivos sanitarios que tenemos ahí. Gracias, Carlos. Luis Calvach, Tuquilema, pregunta, ¿qué tiempo se tiene para hacer la unión después de poner la soldadura? Es una muy buena pregunta. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros realizamos la instalación con soldaduras como polipega, el tiempo de secado es muy rápido, ¿sí? De hecho, nosotros podemos realizar esto, por ejemplo, en un tiempo que puede estar rondando de 1 a 3 minutos en función del tipo de cemento solvente que necesitemos. Esto va a variar obviamente con calipega y calipega de grandes diámetros, va a tomarnos un poco más de tiempo, pero lo importante es que nosotros le demos el tiempo suficiente para realizar las pruebas de estanqueidad y hermeticidad que les había comentado. Las pruebas hidráulicas, las pruebas de estanqueidad y la puesta en obra del sistema no podrá hacerse en menos de 24 horas del último punto de soldadura que nosotros hayamos hecho en este tipo de conexiones. Última pregunta, Carlos. Antonio Escalante indica, para una losa de 15 centímetros, ¿se puede utilizar una tubería de 75 milímetros? Porque hay maestros que instalan solo tubería de 110 milímetros. Perfecto. Eso va a estar en función, como yo les había dicho, de las unidades de descarga que ciertos dispositivos sanitarios, como por ejemplo los sanitarios o los retretes, aportan a este tipo de sistemas. Recuerden que los sanitarios, por norma, salen con una tubería de diámetro mínimo de 110 milímetros. En ese caso, nosotros vamos a prever la instalación de este sistema sin que nosotros tengamos una reducción drástica de la sección de concreto, sea en una losa o en una viga. Caso contrario, lo que deberíamos hacer es tratar de realizar el descuelgue de la tubería y de cubrirla, por ejemplo, con cielo falso o con otro material para poder realizar una instalación adecuada. No siempre es recomendable perder sección de concreto en estos elementos que forman parte de las estructuras, sean elementos principales como vigas o columnas, y peor en losas, ya que podemos debilitar a la misma, o por el contrario también podríamos dejar expuestos a estas tuberías y estos accesorios. En ese sentido, lo que recomendamos es ver, si nosotros tenemos, por ejemplo, la acción de una ducha, si tenemos que conectar una ducha, vamos a poder emplear un diámetro de 75 milímetros en una losa. Si tenemos, por ejemplo, un lavamanos con una descarga de 50 milímetros, se va a poder emplear. Pero si en esa losa de 15 centímetros vamos a utilizar o vamos a instalar un colector horizontal de 110, es muy probable que la sección que nosotros estamos
perdiendo de concreto sea muy significativa. Por lo tanto, podamos afectar ese elemento. En ese sentido, pues se tomarán las previsiones de utilizar la soportería tanto horizontal como vertical que yo les indiqué, para poder generar un mecanismo adecuado de instalación de tuberías y accesorios. Muchas gracias, Carlos. Igual te dejo con las últimas palabras de despedida de ti, de parte de nuestro conferencista, para el público. Bueno, de mi parte igual agradecerte, Jorge, por tu ayuda, por tu soporte y por la presentación. A todas las personas también por conectarse con nosotros. No olviden, por favor, seguir presentes en este ciclo de conferencias. De igual manera, termino con esta diapositiva. Les presento al departamento técnico. Estamos a las órdenes de ustedes para asesorarles en sus proyectos. Como líder, el ingeniero Jaime Llanes León, superintendente técnico de Plastigama Wavin. En la zona norte y en la zona sur estamos los 4 asesores técnicos para sus consultas, atención de requerimientos, y parte fundamental de nuestro departamento técnico, nuestros compañeros instaladores, quienes son expertos, valga la redundancia, en la instalación de todas nuestras tecnologías plásticas, quienes también son parte esencial de nuestro departamento. Les agradezco mucho de mi parte. Será hasta una próxima ocasión. Gracias, como siempre, por preferirnos. Plastigama Wavin. Hey, ¿vieron que ahora Plastigama, referente en la construcción en América Latina, está conectándose con Wavin, empresa global especializada en innovaciones para obras? Están conectando experiencia local con soluciones internacionales. Tu ingenio con innovaciones de afuera. La confianza de quien te conoce con soluciones más sustentables. Plastigama Wavin, conectando lo mejor del mundo con tu vida.